Teotihuacán, un lugar místico, con una arquitectura magnífica, con una historia ancestral y que resguarda los secretos de varias culturas prehispánicas. Sus pirámides han sido visitadas por miles de personas desde tiempos antiguos. Para muchas culturas, ese no fue solo un punto de encuentro o de actividad comercial, sino también de residencia. Hola amigos y amigas que están viendo este video, soy Astronomigue y pertenezco al proyecto de arte, cultura y crítica Astrománticos. Hoy les quiero compartir lo que descubrí en mi reciente visita a la zona arqueológica de Teotihuacán, en caso de que quieran visitarla, y también les contaré algunos datos y curiosidades sobre este maravilloso lugar del patrimonio mexicano. Teotihuacán fue una ciudad prehispánica que fue construida por el pueblo teotihuacano, y está compuesta por distintas construcciones arquitectónicas como pirámides, palacios, plazas y zonas residenciales. En su etapa de mayor auge, concentró una cantidad aproximada de 100,000 habitantes. En ocasiones se llega a pensar que fueron los mexicas quienes la construyeron, pero eso es un error que parte del hecho de que habitaron esta ciudad años después de que fue abandonada por su pueblo originario. Esta zona arqueológica se encuentra en el Estado de México, en la parte central de la República Mexicana. Si eres de este país, hay varias formas de llegar en carretera, en tours o en transporte público. Algunas carreteras que te conducen hacia allá son la México-Tuxpan, el Arco Norte, México-Pachuca y México-Teotihuacán. Si tu país de origen no es México, pero deseas visitar Teotihuacán, tu mejor opción sería llegar a la Ciudad de México, que está a 40 kilómetros aproximadamente, y ahí buscar alguna de las formas de transporte que previamente mencioné. La entrada cuesta 70 pesos mexicanos, aunque los domingos es gratuita para ciudadanos de origen mexicano. El estacionamiento dentro de la zona cuesta 45 pesos mexicanos. Te recomiendo llegar temprano y haber desayunado antes. Una buena hora para accesar es a las 9 o 10 am, para que te dé tiempo de visitar todo el lugar con comodidad. Lleva agua y protector solar, y tal vez algo de fruta o alguna merienda, porque si llevas a cabo todo el recorrido saldrás a las 5 o 6 pm aproximadamente. A continuación, haremos un pequeño repaso de los sucesos que consideré más relevantes en la historia de Teotihuacán. Entre los años 600 y 150 a.C. se tienen las evidencias de los primeros asentamientos de aldeas aisladas en algunas partes del valle de Teotihuacán. En el periodo del 400 a.C. al 200 después de Cristo, se consolida Teotihuacán como un centro urbano y crece rápidamente. En su crecimiento absorbe a comunidades vecinas del valle de Teotihuacán. Entre los años 100 y 200 después de Cristo es cuando Teotihuacán tiene su periodo de mayor auge. Es notoria la división en clases sociales y se perfeccionan algunas labores comerciales y administrativas como la construcción, la administración pública y el comercio en largas distancias. Algo que llama la atención de la historia de Teotihuacán es que desde sus orígenes la cultura teotihuacana lo planeó como un proyecto urbano, lo cual es algo increíble, pues en sus planes estaba el trazo de la ciudad y que en ella se desarrollaran actividades comerciales, políticas, religiosas y cotidianas. Al final les funcionó. Sin embargo, esta ciudad también tuvo su fase de decadencia y finalmente de abandono. La causa fue algo que el INAH resume en una desestabilización social muy fuerte. Se puede entender de esto que fue alguna cuestión de problemas internos, o tal vez como la rebelión de pueblos que eran sometidos a pagar tributo por esta gran urbe y que encontraron en algún momento la oportunidad para atacar. La ciudad fue parcialmente destruida en este periodo que va del 600 al 900 después de Cristo. Entre el 900 y 1200 después de Cristo, con Teotihuacán casi totalmente abandonada, aparecen varios asentamientos más pequeños, pero de carácter militar, en los alrededores del valle de Teotihuacán. Entre las culturas que se asentaron están los mexicas y toltecas, quienes construyeron algunas edificaciones alrededor de la Pirámide del Sol. Los flujos culturales y políticos de esta etapa ya son muy distintos de los que existían siglos atrás. Los siglos 1200 al 1500 después de Cristo presenciaron una dinámica social muy compleja, pues para este momento se calcula que en el valle de Teotihuacán había 300 asentamientos de diferentes proporciones y diferentes culturas. Y es hasta aquí hasta donde hablaremos de la historia de Teotihuacán. En el año 1521 vendría la conquista española a tomar posesión de la zona y a imponer su política y religión. La ciudad basa su trazo en dos ejes principales, la calzada de los Muertos y la calzada este-oeste.
Estos ejes se cruzan formando una cruz que divide a la ciudad en 4 cuadrantes, en los que se acomodan las construcciones de manera perpendicular o paralela a las calzadas. La calzada más importante es la de los Muertos, que tiene una longitud mayor a los 4 kilómetros. Al norte limita con la pirámide de la Luna, y su límite sur aún no ha sido totalmente explorado. Las principales edificaciones de esta zona arqueológica y a las que debe su fama son las pirámides del Sol, la Luna y de Quetzalcóatl. Sin embargo, aquí también existen edificaciones de gran riqueza cultural que valen la pena ser mencionadas. Para darles una probadita del legado tan grande que aquí hay y dejar que aún se queden con ganas de más, solo les compartiré lo que averigüé sobre la pirámide del Sol, el palacio de Quetzalpapalotl y una casa típica en Teotihuacán. En una de las placas de información de la zona arqueológica se puede leer la siguiente descripción. Sus casas eran de muros construidos con piedra y aplanados con cal. Sus techos eran de madera, recubiertos de cal, lo que los hacía totalmente impermeables. Contaban con todos los servicios de la ciudad, drenaje para las aguas de lluvia y de desecho, pozos subterráneos para obtener agua potable, calles pavimentadas y edificios decorados. Las viviendas tenían patios o asoladeros, habitaciones y pasillos de comunicación, y estaban una junto a la otra, formando grandes vecindarios. El palacio de Quetzalpapalotl o de la Mariposa Preciosa es muy probable que fungiera como el lugar de residencia de la élite teotihuacana. Sus columnas están adornadas con dibujos tallados de lechuzas y quetzales. Parte del lugar también está adornado con decorados de felinos que visten tocados de plumas verdes. La imagen del felino y el ave es recurrente en el arte decorativo de las culturas mesoamericanas. Las crónicas españolas del siglo XVI mencionaron que esta pirámide estaba dedicada a la divinidad del sol. Su construcción fue iniciada entre los años 1 y 100 después de Cristo. Se ha comprobado gracias a las averiguaciones arqueológicas que su edificación fue llevada a cabo en una sola operación, definiría el INAH. Su altura es de 64 metros. La longitud de su base es de 224 metros por lado y su volumen, según cálculos, alcanza el 1.000.000 de metros cúbicos. Actualmente se compone de 5 niveles, pero se afirma que este fue un error cometido en su reconstrucción, ya que la versión original contaba con solo 4 niveles, coronados por un templo en el que se rendía culto al dios Tlaloc. Y es aquí cuando es momento de revelar el secreto de la pirámide del Sol, que no es tan secreto para los que han tenido la oportunidad de visitarla. Y ese es que, lejos de lo que se pensaba desde el siglo XVI, es altamente probable que la pirámide estuviera dedicada al dios Tlaloc y no a la divinidad del Sol. Una de las pruebas más contundentes a este respecto es que en los alrededores de la pirámide se han encontrado restos de infantes, lo cual es identificado como un símbolo de la cultura teotihuacana para hacer alusión al dios de la lluvia. Y como este, hay más signos que apuntan a ese hecho. Incluso se ha hablado de la probabilidad de cambiarle el nombre a la pirámide. Hasta ese día nunca me había puesto a pensar en el relleno de una pirámide, y cuando lo reflexioné en ese momento, me imaginé que la pirámide sería mayormente hueca, pero ese es un error. El relleno de la pirámide del Sol se compone de tierra, arena y adobes recubiertos por una capa de roca, que a su vez está cubierto por otra capa aplanada de gravilla, y finalmente por cal, arena y pintura de color rojo. Porque sí, las pirámides tenían color, mucho color. Pues aquí, esto que está aquí es la Plaza del Sol y ahí estamos frente a la pirámide del Sol. Un dato curioso de todo esto es que, el proyecto para la exploración de esta pirámide fue impulsado por uno de los presidentes más icónicos de México, el presidente Porfirio Díaz, en el año 1905. Y pues la idea también era que en el 1910, pues con la exploración de esta pirámide se festejara el centenario de la independencia de México. Y pues es muy bonita la plaza y es interesante que aún en estos tiempos sigue habiendo actividad comercial, como si estuviéramos hace 1000 años. Sigue habiendo mucha gente y eso, pues en parte, a mí al menos me parece bonito que siga habiendo tanta gente aquí por una u otra razón, ya sea por razones turísticas o por razones comerciales. Sin duda alguna, Teotihuacán es un lugar espectacular y conmovedor. La conexión que implica visitar este sitio no tiene comparación. Puedes ir, disfrutar del paseo, tomarte fotos. Pero yo te invito a que reflexiones en lo que Teotihuacán significó para Mesoamérica
y en el vínculo con los dioses que las culturas prehispánicas intentaron alcanzar, creando y ascendiendo sus pirámides. Espero que cuando vayas sientas la vibración mágica de Teotihuacán y la historia radiante, sangrienta y candorosa que su tierra te cuenta. Ve a Teotihuacán, porque ahí se escucha muy fuerte el latido del corazón mexicano.